Y si he de depositar mi confianza en algún sitio, la otorgaría a la psique del observador sensible y libre de las convenciones del entendimiento. No tendría ninguna aprehensión respecto al uso que este observador pudiera hacer de estas pinturas al servicio de la necesidad de su propio espíritu, porque si hay necesidad y espíritu al mismo tiempo, seguro que habrá una auténtica transacción. Hola a todos, un saludo muy especial, bienvenidos nuevamente a este episodio de la Sala de los Espejos. Hoy quiero que nos adentremos en el universo cromático y simbólico de Mark Rothko, un artista cuya obra no solo redefinió el arte moderno, sino que también encapsuló un anhelo profundo de trascendencia. Sus lienzos enigmáticos y gigantescos no solo invitaban al recogimiento y a una comunión silenciosa con el color y la forma, sino que había una búsqueda de lo sublime que se escondía en un hombre marcado por la migración, la incertidumbre y finalmente la tragedia. Este es un episodio muy particular y también es un episodio muy bello para mí, porque yo lo había grabado anteriormente justo el 25 de febrero, cuando se celebraba la conmemoración del fallecimiento de Rothko. Y resulta que yo les había comentado en alguna ocasión que yo era la niña que repetía los cuadernos en el colegio. Bueno, les cuento que en esta ocasión soy la que repite los podcasts. Y esto es muy divertido para mí porque de alguna manera me obliga a pulirme y a hacer las cosas cada vez mejor. Y este episodio que grabamos sobre Rothko fue bonito, pero fue un episodio corto realmente. Y entonces yo investigando y leyendo sobre él, porque tengo muchos archivos y tengo mucha información, dado que Rothko es uno de los artistas que más me apasionan a mí, me parecía que era un episodio que le hacía falta información y le hacía falta también ahondar en algunas cosas que me parecen importantes. Entonces aquí estamos de nuevo con este episodio sobre Rothko. A los que escucharon el episodio anterior, es básicamente la misma información, pero hay una información nueva y quiero que hablemos de otras cosas. Les cuento que la frase que yo leí al inicio del podcast es una frase que pertenece a una carta enviada por Mark Rothko a Catherine Q en 1954. Ella era una historiadora, crítica y curadora de arte y fue la primera mujer curadora de arte y de escultura en Europa en el Instituto de Arte de Chicago. Era una época en la que ella estaba muy interesada en el trabajo de Rothko. Ellos eran buenos conocidos, eran buenos amigos y se enviaban correspondencia cada tanto donde ella le expresaba lo que sentía frente a su obra y Rothko le daba respuesta a sus cartas a través de la correspondencia. Ella también compró un par de obras de Rothko y también organizó varias exposiciones de él. Este dato me parece muy interesante porque es tomado del libro escrito sobre arte de Mark Rothko, que es un libro que yo les mencionaba anteriormente y también se los mencioné en el episodio anterior que realicé sobre Rothko, pero aquí vamos a ahondar sobre esto. Mark Rothko nació en 1903 en una ciudad del Imperio Ruso que actualmente se conoce como Letonia, bajo el nombre de Marcus Rothkowitz. Su familia de origen judío emigró a Estados Unidos en 1913, huyendo tanto del antisemitismo como de la violencia. Como muchos migrantes, a Rothko le tocó enfrentar el choque cultural, la adaptación forzada y esa necesidad de construir una nueva identidad a través de su trabajo. En 1938 es cuando él obtiene la ciudadanía estadounidense y poco después cambia su apellido a Rothko para evitar entonces la discriminación. En sus primeros años como artista lo vieron experimentando con el surrealismo y con el realismo, también con trabajos desde el simbolismo, pero hasta la década del 40 Rothko encontró que su verdadero lenguaje era el expresionismo abstracto, aunque él cabe decir que tampoco fuera que le gustara mucho que lo llamaran un expresionista. Sin embargo, su círculo de amigos sí estaba determinado por estos artistas, dentro de los que se destacan figuras como Jackson Pollock y Barnett Newman, por ejemplo, que era muy buen amigo de Rothko.
Rothko se sumergió entonces en una exploración profunda de la pintura como una experiencia espiritual, donde el color no era simplemente una herramienta, sino que también era protagonista absoluta de su trabajo. En este sentido, cabe decir que Rothko no pintaba simplemente campos de color. Lo que él intentaba generar era crear portales hacia otras dimensiones donde el tiempo y el espacio se disuelven en la contemplación, o por lo menos es importante destacar que así él lo consideraba. Sus fondos vibrantes y sombríos no eran superficies estáticas, sino que eran umbrales que absorbían al espectador en una experiencia casi mística, inspirado por la mitología, la filosofía, el teatro griego. Rothko siempre buscaba en su arte una trascendencia espiritual, un encuentro con lo inefable. En la Capilla Rothko, que es una de sus obras más impresionantes, esta intención alcanza su punto más alto. Es un espacio donde la luz y la sombra dialogan en una cadencia tan sutil que llevaba al visitante a un estado de introspección profunda. Sus pinturas no solo son imágenes, son atmósferas, espacios de inmersión donde lo humano se encuentra con lo divino en el silencio absoluto. El silencio era para Rothko una parte muy fundamental de su trabajo. Rothko siempre advertía que él estaba llamando al silencio a través de sus obras. Una de sus obras más importantes, como estábamos mencionando, es la Capilla Rothko. Entre todas sus creaciones, fue una que se alzó como un testamento artístico y espiritual. La Capilla Rothko en Houston, Texas, fue encargada por los filántropos John y Dominique de Menil y estaba concebida básicamente para que fuera un espacio de meditación, un lugar donde la pintura y la arquitectura se fusionaran para ofrecer a los espectadores una experiencia trascendental. Esta capilla fue concebida entre 1964 y 1967. Rothko trabajó en esta obra en sus últimos años en un periodo de gran aislamiento y melancolía, dado que parte de él estaba muy agobiado por lo que estaba pasando en ese momento con su obra dentro del mercado del arte. Se dice, por ejemplo, que un artículo de la revista Fortune en ese momento se refirió a los cuadros de Rothko como una excelente inversión, y debido a esto, parte de sus amigos, entre ellos el artista Clifford Steele y Barnett Newman, lo empezaron a tildar como vendido. Las 14 pinturas monumentales que Rothko creó para la capilla se presentan en tonos oscuros, casi monocromáticos, y envuelven al espectador en un vacío solemne. A diferencia de sus obras más vibrantes de los años 50, aquí en estas obras de la Capilla Rothko, el color se convierte en sombra, en un abismo de contemplación. No es una capilla religiosa en el sentido tradicional, sino que es más bien como un santuario para la introspección y el silencio. Es un lugar donde tú puedes ir y encontrarte contigo mismo a través de las obras de Rothko. Cuando se entra en esta capilla, el mundo exterior desaparece. El tiempo se dilata y la única guía es la respiración y la intensidad del color, que aunque aparentemente estático, vibra con una fuerza inquietante. Las obras de Rothko son obras de vibración. Es una obra que exige paciencia y entrega, pero que también recompensa con una conexión profunda, con algo indefinible, si el espectador sabe conectar con la obra de Rothko, quizás, por qué no decirlo, con algo divino. Sobre la Capilla Rothko, recuerdo que un amigo, cuando yo estaba estudiando en Bellas Artes, me regaló un CD con una música muy bella realizada específicamente para esta capilla, creada por el compositor Morton Feldman. Entonces yo les había mencionado esto también en el episodio anterior, y de hecho encontré estas piezas musicales en Spotify y también están en la red por si alguien quiere buscarlas.
Hay dentro de los escritos sobre arte de Emma Rothko, en su libro, que es un libro que tiene muchas cartas y muchas correspondencias que él escribe, y también tiene notas de sus libretas de apuntes. Hay allí una entrevista bien particular que le hace el historiador William Sage en 1952 a Rothko, básicamente porque en ese momento este historiador, que también era el comisario del MoMA, estaba planificando una exposición. Entonces le hizo una entrevista a Rothko. Hay unos apartados bien interesantes donde uno puede analizar y se puede dar cuenta a profundidad del carácter, digamos que de alguna manera incisivo y también agudo de Rothko frente a lo que era su pintura, frente a lo que era también la exhibición de su trabajo y el mercado del arte, y cuál era su posición frente a estos fenómenos del medio artístico. Entonces ese historiador se ve un poco a gatas porque entran como en cierta discusión, no en una discusión que lleve a malos términos, sino que es una discusión intelectual muy interesante sobre la pintura, porque resulta que este señor también era un pintor y también hacía pintura, pero él estaba mucho más ligado, por decirlo de alguna manera, a la corriente neoplasticista de Piet Mondrian. Y entonces hay que recordar que esto era algo que a Rothko no le agradaba mucho. De hecho, Rothko estaba muy opuesto a las ideologías de la escuela Bauhaus, porque Rothko decía que allí solamente se imponían unas falsas identidades a los artistas. Decía: nunca he sentido ningún interés por Mondrian. Mondrian divide el espacio, yo pongo cosas en él. Esta entrevista a Rothko es una entrevista algo compleja, y les voy a leer un poquito lo que decían las notas de William Sage. Dice: Rothko se opone a mi petición de imágenes evolutivas sobre su trabajo porque dice que ya ha tenido varias entrevistas como esta. La gente siempre intenta mostrar relaciones, evoluciones y comparaciones. Aquí se define una lectura evolutiva de la obra de Rothko basándose en la creencia de que su carrera se podía interpretar como una búsqueda de la esencia de la pintura. Propone dos tipos de pruebas para apoyar esta teoría. Identifica un proceso de eliminación de elementos como las figuras y una progresión cada vez mayor hacia la abstracción, en la que Rothko, sin embargo, mantiene un elemento importante que adquirió el estatus de esencia de la interpretación de Sage, que es el fondo. Rothko rechaza, por otra parte, este tipo de análisis evolutivos y eliminatorio, como menciona Sage, y de hecho él lo considera estúpido más bien porque él define una aproximación más amplia de su obra, la sustitución de los símbolos que siguen siendo cosas y, más concretamente, en palabras de Rothko, figuras. ¿Qué significa esto? Significa que la interpretación que estaba haciendo en este momento este curador, para Rothko no le era muy acertada sobre su pintura, porque el curador decía que la obra de Rothko había tenido una evolución cuando Rothko hizo una extracción de las figuras y dejó los fondos, que es lo que estaba considerando en ese momento el curador, y Rothko se oponía rotundamente a ello. Rothko decía: yo no he eliminado ninguna figuras, yo lo que he hecho básicamente es que las he transformado. Mi pintura no son fondos, no dejé los fondos vacíos, las figuras siguen ahí. Lo que pasa es que las figuras se han transformado, las figuras se habían transformado en esas grandes manchas de color, pero seguían teniendo significado. De ahí, por ejemplo, si escucharon el episodio anterior donde yo hablaba de una importante carga simbólica en la obra de Rothko, pero cuando yo me refería a una importante carga simbólica más allá de las obras tempranas de Rothko, que sí tenían figuración y sí tenían simbolismo. De hecho, yo les puse algunas en un post de Instagram que hice hace poquito sobre unos datos interesantes sobre Rothko, para que si les interesa vayan y lo vean en mi Instagram. Más allá de esa parte, ese momento figurativo de Rothko, el simbolismo en Rothko también radica en la significación que él está dando a estos campos de color, entre comillas, o a estas formas que se disuelven en estos grandes lienzos. Entonces hay que tener en cuenta esto. Dice el curador: mi conversación se convirtió en una defensa de la historicidad como valor que contribuye a la comprensión más rica del artista
mientras que la suya fue un ataque contra su valor, contra mi posición respecto a la tradición que él consideraba un peso muerto y una camisa de fuerza, que mataba todo con sus fórmulas. Debemos terminar con esta eterna falsificación, comentaba Rothko, de la historia, de los museos, de las fórmulas, comparaciones y relatar la comunicación inmediata, atemporal de la pintura con el ser humano que responde a ella. Finalmente, cuando Rothko se da cuenta de que este curador también es pintor, hay un poco más como de compatibilidad entre ellos. Rothko le comenta que por qué no le había dicho que era un pintor. Antes de irse, Rothko le dice: no sabía que eras pintor, ¿por qué no me lo dijiste desde el principio? Todo lo que aprenden los estudiantes en esos horribles cursos de historia, yo he pasado por todos ellos, le decía Rothko. Se olvida inmediatamente que empiezas a pintar y te enfrentas al lienzo. Escribe el curador al final de sus notas después de salir de la casa de Rothko. Conclusión: el gesto versus la muerte. Ahora, hablando de la pintura como tal y de las especificaciones que Rothko tenía con sus obras, él era realmente muy cuidadoso con ellas. Él tenía una fijación muy especial o muy importante sobre su trabajo. Él no lo consideraba simplemente la pintura por la pintura, sino que él le daba un sentido mucho más grande a esto, y lamentablemente quizás por eso también fue que se presentó estos momentos tan graves de depresión que finalizaron en su deceso. Les quiero leer también parte del libro, un apartado que encontré muy interesante, que es una carta a una galerista en 1961, que son como unas sugerencias para que instalen sus obras. Entonces dice: sugerencias del señor Rothko en relación a la instalación de sus cuadros, 1961. Dice: color en la pared. Las paredes deben ser de un tono blanco apagado, con algo de marrón y matizado con una pizca de rojo. Si las paredes son demasiado blancas, se pelearán con mis cuadros, que se volverán verdosos al predominar en ellos el rojo. La luz natural o artificial no debería ser excesivamente fuerte. Los cuadros tienen su propia luz interna y, si hay demasiada luz, se comerá el color, distorsionándose la percepción de los cuadros. Lo ideal sería colgarlos en una sala con iluminación normal, tal como se pintaron. No se debería sobreiluminarlos, ni darles un halo romántico mediante focos de luz. Ello distorsionaría su sentido. Se los debería iluminar desde la distancia o de una manera indirecta, proyectando la luz sobre el techo o el suelo. Sobre todo, el cuadro debería recibir la luz de un modo homogéneo y nunca en exceso. Esto me parece bien interesante, de cómo Rothko daba incluso las especificaciones sobre la forma en la que se monta y se ilumina su trabajo, y que dudo mucho que en la actualidad se tengan en cuenta estas especificaciones que había dado el maestro, ¿no? Algo bien importante también dentro de lo que fue la vida de Rothko y esta depresión tan severa que él tuvo, que lo llevó a la muerte, era la concepción que él tenía sobre el mercado del arte. Y no sé si recuerdan este episodio tan frontal que él tuvo cuando le encargaron unos murales para un restaurante que se iba a inaugurar. A él le encargan estos murales, y al él darse cuenta de la cantidad de dinero que se pagaba por un plato en este lugar, él inmediatamente decide echarse para atrás del encargo y básicamente no puso nada. Eso es uno de los casos más comentados de Rothko, donde también se evidenciaba esa filosofía que él tenía respecto a las cosas, respecto a la vida, respecto a los bienes materiales. Evidentemente esto nos dejaba ver que Rothko no era un artista que estuviera ambicionando ser el hombre más millonario ni ostentoso, como vemos hoy en día con los artistas
artistas actuales que lo único que quieren es esa fama y plata y ser reconocidos, pero de una manera absurdamente superficial, banal, a partir de tonterías, exhibiendo cosas escandalosas simplemente para estar a la moda, a la altura del tiempo. Digamos que el espíritu de la época es un espíritu que degrada absolutamente el arte de alguna manera, un arte que hable más de la belleza, que hable más de la virtud, que hable más de la espiritualidad, por llamarlo de alguna forma, o del hombre, de la conciencia de las cosas. Y entonces esto lo comentaba también en el episodio anterior, es un arte que muchas veces lo que hace es burlarse de estas virtudes, decir que no, que son cosas de otra época, que la belleza es un término del siglo no sé qué, 18, 17, o que eso es el siglo pasado, que eso no se usa, que el arte no tiene que ser bello, no puede ser bello, etcétera, etcétera. Y entonces uno nota que un personaje como estos, y muchos artistas también, y hay que reconocerlo, actualmente hay muchos artistas que abogan por lo trascendental, no solamente por la tontería y la banalidad que es tan aplaudida también hoy en día. Pero uno nota cómo el temple y el carácter de un artista como Rothko se veía afectado por todas las patrañas que se construían alrededor de su obra, y especialmente de lo que era su trabajo en el mercado del arte. Entonces hay una historia que se cuenta después de que Rothko fallece en 1970, cuando se encontró en su estudio en Nueva York, que se había tomado una serie de pastillas y también había hecho un corte fuerte en sus venas. Hay una historia que habla de lo que pasó con muchas de sus obras después de que Rothko fallece. El artista estaba consciente de esa mercantilización, había tratado de preservar su legado con cierto control, y meses después de su suicidio, sus marchantes vendieron una gran parte de su obra a precios ridículamente bajos a coleccionistas, asegurándose enormes beneficios económicos. Entre esos estaba una firma que él tenía con esta galería que fue tan famosa, que es la Galería Marlborough. La familia de Rothko estuvo muy indignada y llevó el caso a juicio en un proceso que duró más de 10 años, el caso conocido como el caso Rothko. Finalmente la corte falló en contra de los marchantes, exponiendo la codicia del mercado del arte y la vulnerabilidad de los artistas frente a estos intereses económicos. El juicio reveló aún más el mito de Rothko, convirtiéndolo no solo en un genio trágico, sino en una figura cuya obra fue manipulada y explotada tras su muerte. Irónicamente, el escándalo lo que hizo fue impulsar el valor de las obras de Rothko, consolidándolo como uno de los artistas más costosos y más influyentes por lo demás del siglo XX. El 25 de febrero de 1970, Rothko fue encontrado sin vida en su estudio en Nueva York. Se había quitado la vida a los 66 años de edad, sumido en una profunda depresión que fue agravada por el alcoholismo y una posible enfermedad que limitaba su capacidad de pintar. Su muerte marcó el fin de esta búsqueda incesante por capturar lo intangible. Sus pinturas, con sus campos de color vibrantes o sombríos, siguen interpelando a quienes las contemplan y exigiéndoles algo más de una mirada superficial. Rothko creía que el arte debía experimentarse de cerca, en un diálogo íntimo entre la obra y el espectador. A más de 5 décadas de su muerte, sus lienzos siguen siendo latidos en los museos y en la capilla Rothko, recordándonos que el color puede ser un portal hacia lo desconocido y que muchas veces en el silencio de una obra podemos escuchar el eco de su creador. Bueno, muchas gracias ahora sí
por haberme acompañado en este nuevo episodio. Yo creo que mucho más satisfecha con esto y me encanta siempre hablar de los artistas y me encanta poder hablar en esta oportunidad de un artista, de uno de esos grandes como Mark Rothko. No por el precio de su obra, que hay que tener en cuenta eso. Mucho cuidado con creer que los mejores artistas son los que más venden o los que más caro venden. No, el amor que le tengo a la obra de Rothko es más por todo eso otro, que no precisamente porque sea uno de los artistas más elevados mercantilmente que hay. Entonces nada, si es la segunda vez que lo escuchan, doblemente gracias. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes y nos estaremos escuchando en un próximo episodio.